Nunca imaginé que una simple llamada pudiera partirme el pecho en dos. Estaba en la cocina, preparando un café como cualquier mañana, cuando el teléfono empezó a sonar. Un número desconocido. Dudé un segundo, pero contesté, y ojalá pudiera decir que me arrepiento. Pero no, porque esa llamada cambió todo. Me dolió, sí, me quebró, pero también abrió la puerta a una verdad que yo jamás hubiera descubierto sola. ¿La señora Marta Ríos?, preguntó una voz femenina, fría, profesional. Asenté, aunque ella no podía verme. Le informamos que la venta de la propiedad a nombre de su madre, ubicada en calle Nogal 12, ha sido concluida. Solo necesitamos confirmar un dato adicional. El mundo se me fue del cuerpo. La venta de la propiedad de mi madre, su casa, mi casa, el lugar donde crecí, donde aprendí a caminar, donde escuché su risa por última vez antes de que el cáncer se la llevara. Esa casa no era un simple edificio, era memoria viva. Sentí que la mano me temblaba. ¿Cómo que venta?, pregunté, casi en un susurro. Sí, la operación se cerró la semana pasada. Usted aparece como localizable, pero no como firmante. Asumimos que estaba al tanto. No estaba. No lo estaba en absoluto. La mujer siguió hablando de documentos, firmas, transferencias, pero mi cabeza ya estaba en otro lugar. Todo empezó a desdibujarse, como si de pronto la casa entera se me cayera encima, ladrillo por ladrillo. Cuando colgué, no sabía si gritar, llorar o romper algo. Opté por la tercera opción. Agarré el café que aún estaba caliente y lo lancé contra el fregadero. Salpicó por todas partes, y yo me quedé ahí, respirando como si me faltara el aire. Recordé las últimas palabras de mi madre antes de morir. Marta, promete que no dejarás que la casa caiga en las manos equivocadas. Lo prometí. Lo juré con lágrimas, y ahora me habían traicionado. Los sospechosos eran obvios, mi tía Clara y mis primos, los mismos que llegaron al funeral con abrazos falsos y sonrisas demasiado limpias. Los mismos que, cuando yo limpiaba la casa de mamá, revisaban cajones que no les pertenecían. Los mismos que siempre se creyeron con más derechos solo porque eran mayores. Respiré hondo, tratando de no caer en el pánico. No podía permitirlo, no podía aceptar que la casa de mi madre, mi herencia emocional, hubiera sido vendida sin que yo supiera nada. Abrí la libreta donde mi madre guardaba documentos, números, nombres. La toqué como si fuera una piel frágil. Olía a ella, a jabón de almendras, a tardes de invierno con té y silencio. Revolví todo buscando alguna pista. Y entonces, entre facturas viejas y recetas de cocina, encontré una nota escrita con su letra. Si algún día algo pasa, confía en tu intuición y cuida del hogar. No decía más, pero yo entendí el mensaje. Algo no cuadraba desde el principio, algo se movía en las sombras, y sobre todo, alguien había esperado a que yo estuviera distraída para hacer su jugada. Agarré mis llaves, salí de casa con el corazón en la garganta. No sabía qué iba a encontrar, no sabía si estaba preparada, pero sí sabía una cosa: no iba a dejar que me robaran lo único que me quedaba de ella, y aún no tenía idea de que el misterio detrás de esa venta iba a cambiarlo todo, ni de que el comprador misterioso conocía a mi madre mejor que yo. Cuando llegué a la casa de mi tía Clara, iba ardiendo por dentro. Toqué el timbre 3 veces antes de que abriera con su expresión de pobre víctima. Entré sin saludar. Mis primos estaban en la sala fingiendo que no sabían nada, pero sus miradas esquivas los delataban. ¿Qué pasó con la casa de mi madre?, solté. Silencio. Ese silencio cobarde que en mi familia siempre esconde culpa. Marta, no exageres, dijo Daniel, hundido en el sofá. La casa estaba abandonada. Tú nunca venías. Era la casa de mi madre, respondí, conteniendo el temblor de mi voz.
Mi tía intervino rápido. Cariño, hicimos lo mejor para todos, impuestos, reparaciones. Nadie podía con eso. Mentira. Todo era mentira. Y lo sabían. ¿Y por qué no me llamaron? Lo intentamos, respondió ella bajando la vista. Pero no contestaste. Gaslighting barato. Ni siquiera se esforzaban en parecer creíbles. Quiero ver los papeles, dije. Daniel sonrió como si yo fuera una niña caprichosa. Ya estás agresiva. La casa era más carga que recuerdo. Ese comentario me atravesó. Intentaban convertir mi dolor en drama, mi historia en nada. ¿Cuánto pagaron? Pregunté. Los tres se miraron. Lento, nervioso, coordinado. Mentira confirmada. Mi tía resopló. Marta, ¿por qué no te calmas? Ya está hecho. Ahí lo supe. No vendieron la casa por necesidad, sino por ambición y miedo. Miedo a que yo reclamara lo que era mío. Miedo a que supiera quién era el comprador. Miedo a que la verdad saliera a la luz. Los documentos, repetí, firme. No dijeron nada. Yo tampoco. Salí de esa casa sin mirar atrás. Y mientras cerraba la puerta, una certeza me atravesó. Esto no había sido una venta. Había sido una operación planeada, y el comprador sabía demasiado sobre mi madre. Durante las semanas siguientes, la casa de mi madre se convirtió en un fantasma que me seguía a todas partes. No podía dormir, no podía trabajar, no podía pensar en nada más. Cada vez que cerraba los ojos veía el jardín donde ella tomaba café, el pasillo donde todavía resonaba su risa, la ventana donde me esperaba cuando volvía tarde, y ahora alguien caminaba por ese suelo como si nada, alguien respiraba dentro del último lugar que conservaba su olor. Intenté conseguir información por las vías normales, llamadas al registro de propiedad, correos al agente inmobiliario que mi tía mencionó de pasada, mensajes insistentes al primo que sabía los detalles. Nadie respondía con claridad. Todo era fragmentado, confuso, lleno de silencios que parecían ensayados. La frase que más escuchaba era: «No te metas en eso, Marta. Ya pasó. Ya pasó». Para ellos sí. Para mí, jamás. Una noche, incapaz de sostener el peso de la impotencia, decidí volver a la casa. No entrar, no confrontar a nadie, solo verla. Necesitaba asegurarme de que seguía ahí, aunque ya no fuera mía. Conduje hasta el barrio mientras la ciudad dormía. Las luces cálidas de las ventanas ajenas parecían recordarme que yo ya no pertenecía a ningún lugar. Cuando doblé en la última esquina, mi corazón empezó a golpear fuerte, como si reconociera el camino antes que yo. La vi. Mi casa. Pero algo estaba diferente. Había un auto nuevo estacionado frente al portón, uno caro, oscuro, con vidrios polarizados. Las luces del salón estaban encendidas y a través de las cortinas podía distinguir sombras moviéndose despacio. Me acerqué un poco más, oculta detrás de los árboles, y entonces escuché algo que heló mi sangre. Risas, risas dentro de la casa de mi madre. No eran las de mi familia, no eran voces conocidas. Un grupo de desconocidos cenaba allí como si hubieran comprado una casa cualquiera, como si no supieran que ese lugar era un santuario, o peor, como si lo supieran demasiado bien. Mi respiración se volvió irregular. ¿Quiénes eran? ¿Por qué había tanta prisa en venderla? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué nadie quería decirme el nombre del comprador? Y entonces, cuando me di vuelta para regresar al coche, vi algo que me detuvo. En la pared lateral, justo donde mi madre colgaba las luces de Navidad, había un nuevo letrero metálico, con un apellido que me resultaba inquietantemente familiar. Un apellido que no se oía en mi familia desde hacía años, uno que jamás pensé volver a ver unido a mi vida. Y de repente lo entendí. Esto no había sido un accidente, había sido dirigido. Exacto. Personal. La casa de mi madre no había caído en manos de cualquiera.
Había ido a parar a alguien que tenía cuentas pendientes con nosotras, y yo estaba a punto de descubrir por qué. Me pasé toda la noche sin dormir, no por miedo, sino por algo mucho más afilado: intuición. Esa clase de presentimiento que no te grita, te susurra, te muerde por dentro, te obliga a mirar donde nadie quiere que mires. A la mañana siguiente pedí un día libre en el trabajo, un pretexto cualquiera, no importaba cuál, y me encerré en mi pequeño comedor con una libreta, mi laptop y una taza de café que se enfriaba sin que yo la tocara. Necesitaba estructurar todo: fechas, movimientos, silencios, excusas. Había patrones. Siempre los hay cuando alguien miente. Lo primero fue revisar el registro de propiedad. El sistema mostraba la venta, sí, pero el nombre del comprador estaba oculto bajo una sociedad recién creada, sin actividad previa, sin página web, sin empleados, una empresa fantasma. Y sin embargo, había hecho un pago completo, en efectivo, en menos de 48 horas. Demasiado dinero, demasiada rapidez, demasiado secreto. Mi tía y mis primos no tenían la inteligencia ni el valor para montar algo así. Alguien más estaba detrás. Busqué datos de la empresa, pero solo encontré un apoderado, un abogado viejo, conocido por representar a gente poderosa, que no quiere aparecer en documentos. No decía nada, pero lo decía todo. Empecé a llamar uno por uno a los vecinos del barrio donde estaba la casa. La mayoría no respondió. Otros dijeron que no sabían nada. Y hubo una señora, la de la esquina, que cuando escuchó mi nombre, bajó la voz hasta un susurro. No deberías meterte en esto, hija. Esa gente no compra casas, compra silencios. La piel se me erizó. ¿Esa gente? ¿Quién demonios vivía ahora en la casa de mi madre? Seguí investigando: archivos, foros de bienes raíces, informes antiguos, horas pasando de una pista a otra, descartando, uniendo, cruzando datos, hasta que encontré algo que me dejó sin aliento: un apellido. El mismo apellido que vi anoche en la placa metálica de la pared. El mismo apellido que había marcado nuestra vida con una herida que nunca cerró. Un apellido que mi madre no podía pronunciar sin temblar. En ese instante, una pieza enorme encajó dentro de mí. La persona que compró la casa conocía perfectamente nuestra historia. No fue una oportunidad inmobiliaria, no fue un negocio casual, fue un movimiento calculado. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba el pulso en mis oídos. Me levanté, empecé a caminar por la sala, incapaz de quedarme quieta, porque si esa familia, esa maldita familia, era la nueva dueña, entonces esto no era solo una venta injusta, era una venganza. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué a mis espaldas? ¿Y qué tenía que ver mi tía con ellos? Cuanto más pensaba, más claro lo veía. Alguien dentro de mi familia había entregado la casa, sabiendo exactamente quién la quería. Respiré hondo. Me senté otra vez frente a la laptop y abrí un archivo que no tocaba desde hacía años: el expediente de la disputa legal que casi destruyó a mi madre cuando yo era adolescente. Ese expediente tenía nombres, fechas, motivos, y los apellidos coincidían. Me quedé inmóvil, me ardían los ojos. La verdad estaba ahí, tan cerca que casi podía tocarla. Y entonces, como si el destino quisiera darme un empujón final, recibí un mensaje de un número desconocido. Sé por qué estás buscando. Llámame cuando estés sola. No decía más, pero debajo del texto había una foto: la fachada de la casa, esta vez de día, y en el borde inferior, apenas visible, un fragmento de una persona entrando por la puerta. Una persona que yo reconocería incluso a kilómetros: mi tía Clara. Esa noche casi no dormí. La imagen de mi tía Clara entrando a la casa de mi madre sin avisar se repetía una y otra vez como una pesadilla que no quería soltarme.
A primera hora, sin pensarlo demasiado, fui directamente a su puerta. No iba a llamarla ni a pedir permiso. Si ella cruzó límites a mis espaldas, yo también lo haría. Golpeé fuerte, 3 veces. La puerta se abrió apenas y ahí estaba ella, despeinada, nerviosa, con esa mirada que solo tiene quien teme haber sido descubierta. ¿Por qué fuiste a la casa?, pregunté sin rodeos. No sé de qué hablas, murmuró, y su voz tembló. Le dije que tenía fotos. No era verdad, pero funcionó. Su cara se desmoronó. Entré. Ella se sentó, yo no. No le daría ventaja. No quería venderla. Intentó defenderse. Pero ellos insistieron. ¿Ellos quién? Los Gutiérrez. El nombre cayó como un golpe seco. La familia que destruyó la salud de mi madre. Los que casi nos dejan sin nada. Clara lo admitió todo. Había aceptado vender la casa a escondidas porque le prometieron una compensación cuando construyeran su nuevo proyecto. No fue necesidad, fue codicia. ¿Y ahora qué harás?, preguntó con voz rota. La miré fijo. Descubrir exactamente por qué quieren esa casa y recuperarla. El terror en sus ojos me confirmó algo. Los Gutiérrez jamás imaginaron quién se enfrentaría a ellos. Y menos aún, quién sería la verdadera compradora. La conversación con Clara me dejó temblando, no de miedo, sino de una rabia fría, silenciosa, de esas que se clavan hondo y te obligan a actuar. Salí de su casa sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. El aire parecía distinto, más denso, como si el mundo entero estuviera a punto de revelarme algo que llevaba años oculto. En cuanto llegué al coche, me quedé allí sentada, con las manos apretadas en el volante. Quería llorar, gritar, golpear algo, pero no lo hice. Ya no. Las lágrimas eran un lujo que me había permitido demasiadas veces. Esta vez necesitaba claridad, y la claridad vino de una idea simple, directa y peligrosa. Si quería respuestas, tendría que entrar al corazón del problema. Lo primero era verificar la versión de Clara. ¿Los Gutiérrez realmente habían comprado la casa? ¿O ella solo estaba diciendo lo que más le convenía? Decidí ir al registro de propiedad personalmente. Sabía que por teléfono nadie me diría nada, pero en persona, la gente siempre se quiebra más fácil. Caminé por el edificio como si fuera una más, como si no llevara la rabia clavada en los pulmones. Me acerqué a la ventanilla y pedí información general sobre la zona. Nada específico, nada sospechoso. La trabajadora revisó los documentos, pasó páginas, tecleó, y entonces lo vi. Ese cambio sutil en el rostro, ese microgesto de alguien que encuentra algo que preferiría no ver. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo un momento. Su incomodidad me confirmó lo que sospechaba. Había algo extraño en esa compra. ¿La propiedad está a nombre de los Gutiérrez?, pregunté directamente, sin máscaras. Ella me miró como si la hubiera desnudado emocionalmente. No puedo revelar esa información, respondió mecánicamente. Perfecto, sonreí. Entonces ya sé que sí. No necesitaba más. A veces la negación confirma más que la afirmación. Salí del registro caminando más rápido que antes. Mi mente trabajaba como una máquina encendida al máximo. ¿Por qué los Gutiérrez querrían esa casa? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué en secreto? Y entonces recordé algo que había olvidado por completo, un rumor de años atrás, un rumor que mi madre siempre desestimaba, pero que ahora cobraba una forma aterradora. Se decía que debajo de la casa original, antes de que mis abuelos la compraran, había un terreno disputado, algo relacionado con un error antiguo en la delimitación de parcelas, un error que, de corregirse, aumentaría exponencialmente el valor de ciertas zonas, incluida la nuestra. ¿Y quiénes habían intentado quedarse con ese terreno hace 20 años? Exacto,
Los Gutiérrez. Todo encajaba. Demasiado perfecto. Volví al coche, me apoyé en el asiento y cerré los ojos. De repente ya no se trataba solo de la memoria de mi madre. Se trataba de justicia. Se trataba de una deuda que esa familia había intentado cobrar por décadas. Se trataba del mismo ciclo de poder que casi destruyó a mi familia una vez, repitiéndose exactamente igual. Pero esta vez tenían un problema que no estaba en sus cálculos. Yo. Y mientras encendía el motor, supe exactamente lo que iba a hacer. Si quería entender qué planeaban, tenía que entrar en su mundo, ver lo que ellos veían, escuchar lo que decían cuando creían que nadie los vigilaba, descubrir su motivo exacto, su plan completo, su error. Porque todos cometen errores, incluso los que creen tener el control. Y yo estaba a punto de encontrar el de ellos. Los Gutiérrez no eran cualquier familia, eran el tipo de personas que construyen su poder en silencio, que nunca se ensucian las manos directamente, que siempre tienen a alguien más haciendo el trabajo sucio. Mi madre lo sabía, yo lo sabía. Y sin embargo, durante años había preferido creer que aquella historia pertenecía al pasado, pero mientras conducía hacia su nuevo complejo de oficinas, entendí algo que me heló la sangre. Los Gutiérrez nunca olvidan lo que creen que les pertenece. Aparqué frente al edificio de vidrio y acero. Era imponente, moderno, perfecto en su arrogancia. Entré con la cabeza alta, como si tuviera una cita, como si perteneciera allí. En la recepción, una mujer joven me sonrió sin sospechar nada. El lugar olía a café caro y a dinero viejo. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. Tengo una reunión con el departamento legal, respondí sin dudar. No era mentira. Yo planeaba reunirme con ellos, aunque nadie lo supiera aún. La recepcionista escribió algo rápido, revisó una lista y luego frunció el ceño. No la veo aquí anotada. Qué extraño. Sonreí. A mí me dijeron que pasara directamente. Ella dudó. La duda siempre es una puerta abierta. Déjeme verificar, dijo finalmente. Mientras se alejaba, aproveché el instante. Crucé el pasillo lateral con paso firme, como alguien que conoce el lugar. La gente rara vez detiene a alguien que parece segura de lo que hace. Caminé entre oficinas silenciosas, salas de reuniones con paredes de cristal y ejecutivos tecleando frenéticamente, y entonces lo escuché, mi apellido, dicho en voz alta. Me detuve. La voz venía de una sala de juntas. Me acerqué despacio hasta quedar junto a la rendija. Un hombre hablaba con tono irritado. Sí, la compramos a través de un tercero, decía. Pero necesitamos cerrar el tema del terreno cuanto antes. No quiero que ella empiece a hacer preguntas. Una segunda voz respondió. La sobrina ya está moviéndose. ¿Esa tal Marta? Bufó el primero. No me preocupa. No tiene recursos para ir contra nosotros. Me mordí el interior de la mejilla para no entrar y gritarles que no tenían idea de quién era yo ahora. Mientras no descubra el error del plano original, todo estará bien, continuó la voz principal. Nadie debe saber que el valor real del terreno se multiplicará cuando unamos las dos parcelas, por eso la casa era crucial. Ahí estaba, la pieza que faltaba, el motivo detrás de todo, un terreno que ellos querían unir desde hace años, una corrección que doblaría o triplicaría el valor, y la casa de mi madre era la llave. Sentí un calor subir por mi pecho. No era ira, era claridad, una claridad perfecta, luminosa, peligrosa. Ya no era una historia de familia contra familia, era una operación financiera inmensa, y yo estaba en el centro sin que ellos lo supieran. Me alejé antes de ser vista y entré en el baño para respirar. Vi mi reflejo en el espejo, ojos encendidos, mandíbula tensa, pero la postura firme.
No estaba asustada, no más, estaba lista, porque si ellos creían que yo no tenía recursos, contactos o inteligencia suficiente para recuperar lo que era mío, era hora de demostrarles lo contrario. Saqué el móvil, marqué un número que no usaba desde hacía años y esperé. ¿Sí?, respondió una voz masculina. Necesito tu ayuda, dije. Es sobre el terreno de mi madre. Hubo un silencio y luego una respuesta firme. Dime dónde nos vemos. Colgué despacio. ¿Por qué esa persona? Porque era el único que odiaba a los Gutiérrez tanto como yo, y porque juntos podíamos destruirlos. Salí del edificio sin mirar atrás. Ya no era la sobrina que lloraba por una casa perdida, era la mujer que acababa de descubrir la arquitectura completa de una traición millonaria, y había llegado el momento de jugar mi primera carta. Salí del edificio de los Gutiérrez con el corazón golpeando como un tambor, pero no de miedo, de estrategia. Caminé hacia el coche con pasos largos, casi mecánicos, mientras mi cabeza ordenaba cada pieza nueva, cada frase escuchada tras aquella puerta, cada secreto que ellos creían enterrado. El nombre que marqué en mi móvil seguía vibrando en mi mente. Hacía años que no hablábamos, años desde que un conflicto familiar nos separó, pero había algo que nunca desapareció: su memoria de lo que los Gutiérrez hicieron entonces, y el juramento silencioso de que algún día haría algo al respecto. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño café en las afueras, casi vacío, con olor a madera húmeda y café recién molido, lo vi sentado en la mesa del fondo. Miguel, el hijo menor de los vecinos que habían perdido su terreno por culpa de los Gutiérrez, el chico que vio cómo destruían la vida de su padre. Ya no era un chico, claro. Era un hombre con ojos cansados y una rabia antigua escondida bajo una calma peligrosa. No pensé que volverías a llamarme, dijo sin levantarse, aunque sus ojos me estudiaron como si buscara rastros de la Marta de antes. Ni yo, respondí, pero necesito entender algo que solo tú puedes explicarme. Nos quedamos en silencio un momento. Él asintió lentamente, como quien reconoce una batalla que ya sabía inevitable. «Es por la casa, ¿verdad?», preguntó. «Es por algo más grande», contesté. Le conté todo, no como víctima, sino como alguien que finalmente empezaba a ver el mapa completo, la venta oculta, el terreno disputado, el error del plano y la compra disfrazada por un tercero. Miguel no parecía sorprendido, parecía resignado, como alguien que sabía que algún día esto volvería a repetirse. «Lo intentaron con mi familia también», dijo. «Nosotros denunciamos, pero jamás ganamos. Siempre encontraban una manera de manipular documentos, jueces, registros. Esta vez no», respondí con firmeza. «No ahora que sé lo que buscan». Él se inclinó hacia mí. «¿Sabes cuál es el punto ciego de los Gutiérrez?», preguntó. «Su soberbia», respondí sin dudar. «Exacto. Subestiman a cualquiera que no esté a su nivel económico, y tú eres invisible para ellos. Eso te da ventaja». Por primera vez en días sentí una chispa de impulso real, algo parecido a esperanza, pero más afilado, una esperanza que podía convertirse en arma. «Necesito pruebas del error en el plano», dije. «Algo que demuestre que el terreno nunca debió dividirse como lo hicieron». «Entonces tendrás que hablar con alguien más», respondió Miguel. «Con el arquitecto que trabajó en la municipalidad hace 30 años, el único que conoce el archivo original, el único que desafió a los Gutiérrez y vivió para contarlo». Lo miré sorprendida. «¿Está vivo?». «Muy vivo, retirado, escondido, pero vivo». Mientras hablaba, vi cómo los hilos de todo empezaban a juntarse en mi mente. La casa, el error, el comprador misterioso, y ahora,
Un arquitecto desaparecido con información que podía derrumbar un imperio. Me levanté de la mesa. ¿Puedes llevarme hasta él? Miguel sonrió apenas, de esa forma que no promete nada pero tampoco lo niega. Puedo darte su dirección. Lo demás depende de ti. Tomé el papel que deslizó hacia mí. Estaba doblado con precisión, como si lo hubiera preparado antes de mi llegada, como si hubiera esperado este momento durante años. Marta, dijo cuando ya me iba, ten cuidado. Si los Gutiérrez sospechan siquiera que estás cerca de la verdad, no dudarán en hundirte. Ya lo hicieron una vez, respondí. No pienso dejar que ocurra de nuevo. Cuando salí del café, el viento frío me golpeó el rostro. Respiré hondo. El camino se volvía más oscuro, más peligroso, más real. Pero algo en mí había cambiado. Ya no estaba buscando recuperar una casa, ni un recuerdo de mi madre. Estaba desenterrando un crimen antiguo, una conspiración familiar, un error que podía destruirlos. Y lo iban a descubrir. Muy pronto. Encontrar al arquitecto no fue sencillo. Su dirección estaba en las afueras, en una zona donde las calles parecían olvidadas por el tiempo, donde las farolas apenas alumbraban y las casas tenían ventanas cerradas incluso de día. Era el tipo de lugar donde la gente se esconde cuando ya no le queda nadie a quien demostrarle nada. Toqué la puerta con cautela. Nada. Volví a tocar, esta vez más fuerte. «Ya va», respondió una voz cansada. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un ojo gris, afilado, me estudió sin ningún pudor. «¿Quién es?» «Necesito hablar con usted sobre el plano original del terreno de los Gutiérrez», dije sin rodeos. El silencio cayó tan pesado que casi me obligó a retroceder. «No hablo de eso», respondió el hombre, a punto de cerrar. Interpuse mi mano. Yo sé que ellos lo obligaron a corregir un plano que nunca debió modificarse. Sé que ese error destruyó familias, y sé que usted es el único que puede probarlo. La puerta quedó quieta un segundo. Luego escuché un suspiro derrotado. «Pase». El interior era oscuro, lleno de cajas, planos enrollados y carpetas amarillentas por el tiempo. Era como entrar en un archivo que jamás vio la luz. El arquitecto, delgado, de hombros caídos, barba blanca, se sentó frente a mí. «¿Quién es usted?» «Marta. Mi familia perdió la casa de mi madre por culpa de ese error, y de los Gutiérrez». Sus ojos se estrecharon con algo que no era sorpresa, sino reconocimiento. «Recuerdo ese caso», murmuró. «Su madre vino a verme una vez, hace muchos años». Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi madre? Sí. Ella ya sospechaba que algo no cuadraba, pero no quiso seguir. Tenía miedo de que le hicieran daño. Tragué saliva. Así que ella lo sabía. Ella había sentido que algo oscuro rodeaba nuestra casa, y aún así había elegido protegernos a mí y a mi hermano, aunque eso significara callar. ¿Tiene pruebas todavía?, pregunté con voz baja. Él me miró largo, como si midiera mi determinación. Finalmente asintió. Las tengo ocultas desde hace décadas. Nunca las entregué porque sabía que nadie me creería frente al poder de esa familia. Se levantó lentamente, abrió un armario escondido detrás de una pila de cajas y sacó un tubo metálico sellado. Lo colocó sobre la mesa con una reverencia casi sagrada. «Aquí está el plano original», dijo, «con mi firma, con mis notas, con todas las correcciones que rechacé hacer. Si lo peritan, prueba que la casa de su familia jamás debió ser vendida, y que el terreno jamás debería haber sido dividido». Mis manos temblaron mientras lo abría. El olor del papel viejo me golpeó como una ola de memoria y justicia. Allí estaba todo: las medidas, las anotaciones, la parcela completa, la línea donde los Gutiérrez presionaron para cortar, la firma original del arquitecto,
una prueba que podía costar millones y destruir un imperio. ¿Sabe lo que significa esto?, pregunté. Sí, respondió él con un cansancio amargo, que van a venir por usted cuando se enteren. No voy a esconderme. Debería. No, ya no. Guardé el plano en mi bolso con una decisión que me quemó el estómago. Gracias, dije antes de irme. El arquitecto me sostuvo la mirada. Ella estaría orgullosa, susurró. Su madre. Siempre supe que usted era distinta. Salí de aquella casa con el viento golpeándome el rostro como una bofetada de realidad. Tenía la prueba, tenía el motivo, tenía el hilo que desbarataría toda la red de mentiras, pero también tenía algo aún más peligroso, la certeza de que, en cuanto los Gutiérrez descubrieran lo que yo llevaba en mi bolso, no habría vuelta atrás, y por primera vez desde que todo comenzó, sonreí, porque ahora por fin el juego empezaba a ser mío. Volví a casa con el plano original apretado contra el pecho como si cargara una bomba silenciosa. Cerré las cortinas y extendí todo sobre la mesa. Cada línea, cada firma, cada corrección forzada revelaba la mentira completa. Una operación diseñada para quedarse con el terreno de mi madre. Una operación que, si salía a la luz, podía hundirlos. Llamé al abogado que había defendido a mi madre años atrás. Al oír lo que tenía, solo dijo: «Manda la ubicación. Voy». Llegó con 2 peritos. Revisaron cada documento con precisión quirúrgica. Al final, uno levantó la vista. «Esto es irrefutable». Respiré, sintiendo que algo dentro de mí por fin dejaba de luchar. En ese mismo instante mi teléfono vibró. «Sabemos que estuviste aquí. No te metas». El abogado sonrió. «Perfecto. Amenazas. Ahora sí están acorralados». Durante los días siguientes trabajamos sin descanso. Copias certificadas, registros oficiales, declaraciones. La red que ellos habían ocultado por décadas empezaba a deshacerse bajo su propio peso. Hasta que llegó la citación. Una sala neutra. Caras tensas. La mujer que lideraba a los Gutiérrez me miró como si aún creyera tener poder. «Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo como familia». «Ustedes nunca fueron mi familia», respondí. Puse los documentos sobre la mesa. El silencio que siguió fue casi violento. Sus rostros se hundieron página a página. «¿Qué quieres por tu silencio?», preguntó uno. «No quiero su dinero, quiero justicia. Y la casa de mi madre de vuelta». Aceptaron. No tenían opción. Cuando salí del edificio, el aire me pareció distinto, más limpio, más mío. Esa noche regresé a la casa, nuestra casa. Caminé por las habitaciones en silencio, sintiendo la presencia de mi madre en cada rincón. «Lo recuperé, mamá», susurré. La luz de la mañana entró por la ventana, y por primera vez en años no sentí rabia ni miedo, solo paz. Habían querido borrar nuestra historia, pero al final, la verdad fue más fuerte, y gané yo.